chán ra tao nay na tên là thì quận của tây nên chỉ lia rồi đây họ bảo sao gọi chỉ lia rồi họ ta chấm nan rồi men quan á rồi ruish rồi số sa hingola nieta na niet na chơi pero men da cuenta chap sa nan rồi sa nak chat wana der wi men sa gen chung na be host tir men wi sa pero nay tên thì quello en chỉ lia rồi por ahí gote ti es na sta sis na ya yedre su mundo le yedre tenelo ta parna dek na hostos ni Juan Gotei yedre indole las conchas San Miguel Chimalapa leinas istmo de Tehuantepec tamun de letanasha bainan ja andan de win re net tanzo la dieda tenelo Juan Gotei se lia dimbio de na ladro yedo lava e bidam se lia ra che na hostos Jacremendan se liamen yo thi win yo hi na lei retesan yusunita kinisha maina tamon goteida mi reta sambrolo la desa tambio biom se lia je ko thi zan zo yedrea go thi ya na lei go thi kani ngures nitna retesan gunit miet sun bambio sa gostam lo lembio maina ambiat sadan go kani je yes bana go kani mais si resa satan dote kani buenor ba pandabwis tut la ya zengoloi tanje lut lan kinisa baina na zo hostira estamos a ndatsa ndat hiro ndat biblelam tiam ndatsa ndat resa ndat sun bande baina lende na stalen yoda na zo hos ni da gatmen lin yo estamos am dat sabi em so gosam dat ropta sam dat retesa dat sada maisa lo dat te ya men zo las dos tres zan jab sabi jab dan hilen jab solo sugot ba sugot tam tem ka na sta jab sabi ya tamo dan benta ta sa ke sa yit ni sa dam ta sa skal dasa ropte dasa hi beach maisa kwan ko te ko septan chakka nan rotot prombirea nan rotot sa septan ko brit tibor zan jab so gotan jab na mas jab go che pro men wos gota sa nak sa ya go che san kwan jab na mar jab zet tan gotis potan da pro mena le genchonak zan pues la pues gap pues malenda ropteina gas ropten zonde tam zon go tam se liaba gas roptei tamos andasa pues per genchonak mbresa lesa per genchonak tamos a blache se re gordi yo hinja vochere tan jap ucheun jap namba ma sun ba or jap ma ya tan gentes jap Rengo te linja por mar, satan por las 3 na, las 4, las 5. Da tusni gen kunak, tolong jap pro men gota, jos jap mar jap kunak na rotos jap. Tana hos, na bien sola dosa. Tamosa? Lom dop tusni de kele wistolo, mbresare len yip. Yes na sta gapana, yes reina, yes na sta larna. Mbresare len yip. Dan jap sona ma, ese nyewo jap bui o thì mình chạy nhập thì sự worst ta cái ní sự nhập ra tạo de nu abis na mà sự nhập tan gen ta sa tamo sam quan reta sa da kilo re men de ta sa re brasa per mas na gen ta sa gen chonak sana ho se ngo te na ka san je san de ro ye do lai hibrat de se lu win de sa les na ti ta se lia sin masa maida zeptan jakada sa hi sa wot jamna kwa na di hilo men jap hilo san jak no ga je do san jak da jamna da lon thi da na di ma men wo san jap ko li na tos jap ma sa palanda chom besna da ngwa sa lo san jak jap bueno sie bo jap pro bi nam dus ni lembi indo hi san yaska ya jap per niet mi pala diam bi jap per na ba ne man bi na de ke wis na rojo wis na ma trotosa jap
Zambere nusha ya dis jam na siap to jam rota lo so gota na siap ta jam troto pai gos na jam na mun ya jam vamos a zobla disa na este men bis orbis tega ne oso mon gole so orda chaneke gole so zam dan por na jak na men wana orbisa ngui sengol na so seña ngom bu ya ingol no clar nikis jam nothing sa nambi rensa vamos a dire sa en ria sa no tus ni da que las 10 las 11 da siguiendas va bien chukanak kwan ka cha prop san jakada ta san dire sa bri sa si dia prop dia hi camión dia bro la ti lugar donde la venta chole camión dia camión da tiembla so gosa santan zia so men gwe sa plan bro so gosa ma so gosa dia ma lon dia dice yo hip tenen buzlash na gente rensa ze pondo promi dar dia dislan za da ma bir ja plan guanja ne o conja su vida ni ta plon guanja ne onje pa ni urlut ben niet na chombe niet na beden de azo na numen men sen himelu di anja lom riazon goton hies no le es un mundo le hies gotusa les un bredi na llevándole 3 picos son síndole iba 3 picos goleme de stil iba chopa zona vaina sí iba bis prombia toda niet mena ne hisa na diet esa re yo loy persona sa de enero yedo la ya ni es pombrisa na cita ngenta ya Juan tan que la sabmena ngenta una la sabsa ya sa perstan birres ya para chumbe ya so gos ya na hiurlut ben ya vamos dan be urlu sa sis yo le so gosan dobrasta sisa de que guisa les protodile hil dole Santo Domingo Ingenio san japsa godasha tan la este prombi ya na con goteo ya anja subi ya ma lenda hilo kan ya salia sitman ya pernaina y himento wan ya ta men na niet na sumo ton ya tamon ya na la tek dam da sa himilu da sa zen kunus la pota riore Juan rio camión da par y es dole Juchitán zarsto wa nasi geslut de la venta tam tianjo ture camión re camión tan da re camión tan jamen da men los vi Juchitán estamos en día sa dan jab sa yan jab nan jab sa tan goza sa wosan jab na wa pro mi jab ta les de jab de zam da so bi kwen jab na che hung ko tan jab himento wan jab na de tam selia sitman jab naina niet na che chamon de le yesna niet na polandon jab estamos am tonesa ya promena gorren la dam tonesa gotusa la venta vaina bazan si re camión sa mano goriam ne ahor cuando te más o gosom diasa estamos así gosti dobsal si camión tia sandiasa brutosa ye estamos en jab promi jab na tamun brutosa permen wan besa sana go wachitlias hoy chin zo men wan neo bab ke hoy ke dis na daba ne che chin zo pasa chin zo son ya un buisa na den kwit sa peche huan gote che huan nen na dob na yes re dan gote dob na yes re ta andriare men masa tamunya hi kwen tamunya hi dis zo na ya no ten lo ta re di tre taktosa parna reta unanda blogona estamos en brotosa lisa wizia yo net tengo 100 gores net ya mziersa ni esa chombesa tamungo lo kenida tamungo lo yenele. Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y pues con mucha salud, por supuesto. Y sigo narrándoles historias y acontecimientos en zapoteco, cantos, cuentos. Y en esta ocasión les traigo algo que les dejará sorprendidos, amigos. ¿Ustedes creen que existe el famoso chaneque? ¿Qué será el chaneque? ¿Existen dueños del bosque? Muchos tienen esa interrogante. Les voy a contar una experiencia, amigos. Me encuentro en la bellísima comunidad de Las Conchas, San Miguel, Chimalapa, Oaxaca, aquí en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Y voy a contarles lo que sucedió. Muchas personas se han preguntado si realmente existen los duendes. Aquí le llaman chaneque, ¿no? Yo en lo personal nunca los he visto, pero hay personas de este pueblo que los han visto. No voy a mencionar nombres de las personas que realmente fueron partícipes en este asunto, pero sin embargo,
conozco lo que sucedió y se los voy a contar. Así que amigos, prepárense porque se van a quedar sorprendidos. Hubo una boda, todo el mes de diciembre, una boda, y pues el amigo se casó aquí, un amigo mío. Llegaron familiares de una población cerca de la ciudad de Oaxaca hasta este lugar, y pues es un lugar muy caluroso, amigos, ¿no? Entonces, pues la boda, fiestas aquí en el Istmo y en esta región, pues es algo totalmente diferente a como lo hacemos allá en la Sierra Sur y parte de Valles Centrales, ¿no? Entonces aquí inició la boda, llegó el padrino del novio, pues es de allá de Oaxaca, y entonces llegaron aquí, desde allá vinieron acompañando al novio, porque el novio es de esa región, ¿no? Específicamente de allá de la región de la Cañada. Entonces llegaron y pues hicieron la pachanga, ¿no? Aquí la gente acostumbra pues empezar el baile desde muy buena hora, ¿no? A partir de las 3, 4 de la tarde ya empieza el bailongo, ¿no? Como le llaman por ahí. Entonces todo marchaba bien, pero a las 10 de la noche, por más o menos, empezaba a culminarse la fiesta, el baile. Todos, pues aquí es un lugar muy caluroso y la gente pues muchas veces no duerme adentro o duerme afuera, entonces la familia dice que ya empezaban todos a descansar, terminó la fiesta, pues los padrinos y familiares de Achao pues se quedaron en un espacio, ¿no? Pero se cuenta, la señora, los que estuvieron cerquita ahí, que el padrino del novio pues se levantó aproximadamente a las 2 de la mañana y a hacer sus necesidades, ¿no? A orinar. Salió, pero cerca de la casa de la novia, donde se hizo la fiesta, pues hay un arroyo, ¿no? Y pues árboles grandes. Y la gente cuenta que donde hay árboles grandes, pues aparecen esos amiguitos. Que el famoso chaneque le llaman por acá, o sea, los duendes, ¿no? Entonces, se levantó el padrino del novio y fue a hacer sus necesidades, ¿no? Pero pasó el tiempo y la señora se preguntaba, pues no aparece, ¿dónde está? Si nada más salió al arroyo, ¿no? Entonces empezó y se levantó con su lámpara y empezó a focar y nada, señores. Algo totalmente sorprendente, nada. Entonces la señora, muy desesperada, le avisa a todos los que estaban ahí durmiendo, también a su ahijado, ¿no? Al novio, todos los de la casa empiezan a levantarse, despertarse y preguntar a dónde se fue el padrino, ¿no? Entonces transcurrieron las horas, señores, transcurrieron las horas de la mañana, todos desesperados, angustiados, ¿dónde está el señor, no? Cuando ya se iba asomando el sol, los anuncios empezaron a escucharse en diferentes partes de la población. Aquí la gente acostumbra mucho a anunciar. Empezaron a anunciar que si alguien ha visto a fulano de tal, favor de avisar a sus familiares. Pues ese día iban a salir, ya acabó la fiesta. Entonces, pues se le ocurrió a una persona decirle, ¿saben qué? Vamos a preguntar con alguien, ¿no? Un sabio. Entonces, fueron con el sabio y le hicieron la pregunta si podía leer, ¿no? Sus cartas o de dónde estaba el padrino, ¿no? Entonces el Señor le dijo, no teman, no se desesperen. Ahorita está bien, se encuentra bajo un árbol descansando porque está perdido y no sabe para dónde va. Pero vamos a esperar a mediodía, aquí dice que va a aparecer. Se fueron un poquito contentos, ¿no? No muy satisfechos de la información, pero llegando le dijeron a sus familiares, ¿saben qué? Va a aparecer. A mediodía vamos a esperar a ver qué sucede, ¿no? Entonces pasaron las horas, toda la desesperación, todas las personas empezaron a buscar terrenos para allá, otros por acá, familiares, amigos, personas también de la población empezaron a ayudar, ¿no? Porque la gente aquí es muy cooperativa, entonces cualquier acontecimiento, pues toda la gente está, ¿no? Entonces no era la excepción, todos empezaron a ayudar. Pasaron las horas y nada. A las 12 del día, amigos, fue apareciendo el padrino. ¿Y dónde apareció? Venía en una camioneta pasajera de los que salen de la venta a esta población. ¿La venta dónde se encuentra? Bueno, la venta se encuentra entre la carretera federal, ¿no?
de Santo Domingo Ingenio, que va para Juchitán, ¿sí? Hay una población que se llama La Venta, es adelantito de La Ventosa para acá, ¿no? Entonces, llegó la camioneta y pues ahí bajó el padrino. Pues imaginan ustedes cómo venía todo asustado, ¿no? Todo asustado y directo llegó a la casa y le hicieron preguntas. Todo el mundo quería preguntar, pero no respondía. Medio oído, ¿no? Todo estaba totalmente en calma, pero a la vez muy contentos porque apareció. Después de algunos minutos, poco a poco, el Señor fue agarrando fuerza y entonces empezaron a preguntarle, ¿qué sucedió realmente? Y no se imaginan lo que les dijo. Alguien lo llevó, amigos. Aquella madrugada, cuando el Señor dijo que se levantó, apareció un niño. Él no lo vio claramente, pero solamente dijo que alguien pequeño lo llevaba de la mano y subió por el cerro de Tres Picos. Así le llaman los pobladores a estos cerros. 1, 2, son 3 cerros, que es característico de la población. Entonces, subió el Señor, dijo que lo llevaron, porque no traía, en su pantalón no traía guate, no traía nada, señas de que realmente caminó. Pues todo es sorprendente, amigos. Todos se preguntaron, bueno, tantas cosas, ¿qué habrá sucedido, no realmente? Entonces el Señor se acordó cuando vino a acordarse cuando estaba sentado bajo un árbol muy grande, junto a un arroyo, atrás de ese cerro Tres Picos, ¿no? De aquí la gente acostumbra y pues fácil se hace 1 hora de aquí hasta allá arriba, ¿no? Imagínense, si cuando llevas o vas a un mandado, pues sí está lejos. Imagínate ahora de noche, algo realmente sorprendente, amigos. Entonces llegamos allá, llegó el Señor, dice que descansó, hasta ahí se dio cuenta que estaba ya perdido. Siguió caminando y llegó a una población que se llama Santo Domingo Ingenio. Empezó a narrar el Señor, llegó a Santo Domingo Ingenio, ahí lo vieron, ¿no? Y pidió ayuda. Y le preguntaron qué estaba sucediendo con él o qué pasó, ¿no? Y él dijo, pues vine a una fiesta allá en la comunidad de Las Conchas, pero pues alguien me confundió, ¿no? Alguien me confundió y pues ahora no sé cómo regresar. Pues las personas le dijeron y muy amables se ofrecieron a ayudarlo, ¿no? Pues lo llevaron a la estación, ahí donde salen los carros, o a la terminal de autobuses de Santo Domingo Ingenio a Juchitán, y lo encaminaron y le dijeron al chofer que lo bajara en La Venta. En La Venta ya estaban esperando porque todos ya sabían la información de qué era lo que estaba sucediendo. Entonces al llegar lo subieron, el Señor dijo que llegó ahí estaban los muchachos, una camioneta lo trajo directo a la población. ¿Que ustedes qué dicen? ¿Realmente existen los chaneques, los duendecitos, como le llaman algunos? Muchos no lo creen, pero amigos, esta historia realmente cambia nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Que sí existe. ¿Quién se llevó al padrino? ¿Quién? ¿No? Una persona que no conoce porque venían de fuera. Y no es el primer caso. Hay otros casos, amigos, parecidos. Se lo han llevado al bosque, tardan días en aparecer y cuentan que se llevan chamaquitos también. Una ocasión hasta una muchacha fuera de pelo largo, llevó a la persona y realmente se desconoce. Entonces, amigos, esa es la historia que les estoy contando. Pues a mí en lo personal me pareció muy interesante, porque de eso pues nosotros vamos a ir rescatando. Me pareció interesante porque pues yo vine de paseo y me tocó ver esa situación, ¿no? Ese acontecimiento. Por eso ahora se lo estoy compartiendo. Ustedes escriban en los comentarios qué les parece. ¿Ha sucedido algo parecido? Y pues ahora que estoy investigando estas cuestiones que me parece de suma importancia también, y me encontré con un paisano de la Sierra Sur que próximamente voy a ir para allá para ver qué sucede. Algo parecido, amigos, algo parecido. Entonces, mientras tanto, espero que les haya gustado esta historia real. Y pues hasta aquí llegamos.
Espero que se encuentren muy bien, de salud, échenle muchas ganas y pues un gusto haberles compartido esta historia, amigos, desde Las Conchas, San Miguel, Chimalapa, Oaxaca, y pues algo sorprendente. Saludos y hasta luego, amigos.